buenos días. Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a nuestra tercera sesión del Seminario Permanente de Estudios sobre Libros de Texto. Tenemos el gusto de contar hoy con la presencia de Berenice Alvarado Ramírez, que nos va a hablar sobre sexualidad humana y menstruación en la nueva escuela mexicana desde la visión de la lingüística sistémico-funcional. Y bueno, también contar con los comentarios de la doctora Tere Guerra del Sinvestav Monterrey. Entonces, pues estamos muy contentos, damos inicio. Voy a dar lectura a la semblanza de nuestra ponente del día de hoy y ella nos va a presentar eh, algo que tiene preparado con base en el texto que, bueno, todas y todos recibimos sobre esta sesión. Entonces voy a permitirme dar lectura a su semblanza. Berenice Alvarado Ramírez es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica y maestra en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Seminario de Lingüística y Educación del Colegio de México. Sus principales líneas de investigación son análisis del discurso, literacidades y política lingüística. Y bueno, actualmente fue aceptada para realizar su doctorado en Ciencias del Lenguaje en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, bienvenida, Berenice. Muchas gracias por compartirnos tu texto y por querer participar en este seminario. Adelante, contamos con unos 15 a 20 minutos, por favor. Ok, perfecto. Muchas gracias y buenos días a todos. Agradezco justo este espacio porque he tenido la oportunidad de incorporarme recientemente y la verdad me da mucho gusto formar parte de este espacio y también conocer las investigaciones que se hacen en torno a estos materiales que pues son muy estudiados, ¿no? Y desde diferentes perspectivas, que eso es lo que me parece realmente muy interesante. Y bueno, agradezco la presentación de la compañera y también estoy muy agradecida de que la doctora Teresa sea la que pueda comentar el texto que pues hemos podido compartir con ustedes. Bien, voy a comenzar con la presentación titulada Sexualidad humana y menstruación en la nueva escuela mexicana desde la visión de la lingüística sistémico-funcional. Mm, Denme un segundito. Listo. Bien. Este es el orden de presentación. En un primer momento, quiero dar una pequeña introducción súper general de pues, el tema central que quiero tratar con ustedes. Parte de la justificación y el posicionamiento epistémico, que si bien no están mencionados de forma explícita dentro del texto, a lo largo de todo el camino, sobre todo el marco teórico y la metodología, se hace presente tanto la justificación como este posicionamiento parte de la metodología, por supuesto. Análisis, bueno, el análisis encaminado justo a la teoría que yo utilicé, que es la lingüística sistémico-funcional. Parte de los resultados que encuentro en este material al analizar ciertas instancias textuales y en un último momento las conclusiones y parte de las referencias utilizadas para este trabajo. Y bueno, em, el tema central de esta exposición y parte del trabajo que desarrollé durante mi maestría se centraba en la construcción del conocimiento científico a partir de modelos recontextualizados en el libro de texto y en un segundo momento en producciones escritas de las y los estudiantes del mismo grado escolar de las instancias textuales de los libros en donde yo extraje esa información. Digamos que para fines del seminario presento únicamente la parte del modelo recontextualizado en el libro de texto. ¿Por qué? Porque justamente funciona como base para después ver las producciones escritas que realizan los estudiantes. Y bueno, para hablar de esto, presento tres conceptos clave que son muy relevantes para la sistémico-funcional. En un primer momento, la noción del lenguaje. Desde esta perspectiva específicamente de Halliday y Martin, argumento que el lenguaje es aquel que construye la experiencia humana porque permite justamente crear un sistema de significados, o bien se habla de significados construidos. Hablo también de discurso de la ciencia, específicamente del discurso de la ciencia escolar, porque es un uso del lenguaje más allá de lo que se considera como sentido común, que es un término acuñado por Jay Lemke,
Es decir, es un lenguaje especializado en donde se comunican formas particulares de ver el mundo, distintas maneras de configurarlo, de explicarlo y de enunciarlo. Y por lo tanto, también retomo un término que se llama hablar ciencia, en donde se toma en consideración esa, digamos, extensión del sentido común, en donde se habla de la elección de ciertas estructuras lexicogramaticales que aluden a marcos conceptuales específicos, en este caso, de la ciencia escolar. Y bueno, parte de la justificación por la que centro este análisis en los libros de texto es porque en general, y como se ha comentado en diversas sesiones, pues el libro de texto representa un momento particular en la educación de México, sobre todo con este, digamos, paradigma de la nueva escuela mexicana, en donde se pretende trabajar por ejes formativos y campos articuladores, y en donde ya no se presenta una división por asignaturas, ¿no? Cosa que me parece muy interesante justo al momento de analizar este libro. En cuanto a la relevancia en los estudios del discurso y de las ciencias del lenguaje, argumento que da cuenta de una práctica social en un contexto particular, en este caso un contexto escolar. En cuanto a la importancia de hablar estos temas de la ciencia en la sociedad, es porque se trata de un tema que puede llegar a ser considerado un tema tabú todavía en muchas sociedades y porque también estamos hablando de derechos de salud sexuales y reproductivos. En cuanto a mi posicionamiento epistémico, pues este estudio se centra en lo que es un ambiente escolarizado, específicamente con el análisis del libro de texto, lo posiciono como un texto que está al alcance de la mayoría de las y los estudiantes de educación básica, sobre todo por la importancia que tienen estos materiales en este nivel de educativo o en este tipo de educación. Dentro del aparato crítico, pues retomo una perspectiva que está muy vinculada a un análisis del discurso, es decir, es una perspectiva, tal y como comenta Oteiza y Pinuer, axiológica de aproximación social y crítica, que está comprometida en este caso en particular con problemáticas que considero que son sociales, culturales, educativas y ambientales. Y esto me lleva justo a optar específicamente por un marco conceptual y un camino metodológico que tenga la visión teórica de la lingüística sistémico-funcional, debido a que parto de la premisa de que para construir el conocimiento se emplea justamente un tipo de lenguaje especializado, en este caso el lenguaje de la ciencia y de manera específica el lenguaje de la ciencia escolar. Recuerdo que en la sesión pasada, cuando estaban hablando de los textos de física, por ejemplo, la doctora Candela marca una diferencia muy importante, ¿no? La diferencia que se marca entre el discurso, digamos, especializado que se gesta dentro de una comunidad científica versus a lo mejor el discurso que está ya propiamente en los libros de texto gratuito, la diferencia más significativa justo radica en el uso del lenguaje y esa es la premisa que guía parte de este trabajo de investigación también. Y bueno, rápidamente, como les he estado comentando, el marco teórico que yo elijo es el de la semiótica social, debido a que es una aproximación al estudio del significado social y de la acción social. Y bueno, principalmente se encarga de explicar lo que es la creación de significados mediante los procesos de representación y de comunicación a partir de usos de distintos recursos semióticos. Si bien mi análisis se centra mucho en una parte lingüística, es importante incorporar lo que es lo visual, en este caso las imágenes o las fotografías que forman parte del libro de texto, porque intervienen distintos recursos semióticos al momento de significar. Y bueno, específicamente, si bien se engloba este marco de la semiótica social, particularizo en la lingüística sistémico-funcional, debido a que es una teoría encargada del funcionamiento social del lenguaje y sirve u ofrece, mejor dicho, lo que son herramientas prácticas para abordar los estudios del lenguaje. Y esto permite justo establecer un vínculo o la relación dialéctica entre lo que es el lenguaje y la sociedad. Esto quiere decir que pues básicamente se centra en cómo las personas elaboran significados dependiendo de su contexto y el tipo de lenguaje que se está empleando. Esta teoría sostiene que hay tres componentes o tres, digamos, metafunciones, como lo denomina Halliday, que constituyen la base para la organización del significado. Y justamente bueno, son las metafunciones las que utilizo para analizar estas instancias textuales del libro de texto. En un primer momento tenemos lo que es una función ideacional,
que básicamente da cuenta de la realidad física, biológica, a través de lo que es el sistema de transitividad, que es justo en el texto que ustedes pudieron observar. Estaba marcado a través de recursos para construir la experiencia en términos de procesos, participantes y circunstancias. En cuanto a la metafunción interpersonal, pues básicamente es aquella que ayuda a expresar esas relaciones sociales y personales. Y retomo justo una reelaboración que hace Martin y White. Y lo que hago básicamente es hacer una división entre tipo de emociones, juicios y apreciación, centrándome específicamente en las apreciaciones, que son las valoraciones, digamos, que puedo encontrar en un texto de ciencia escolar. Si bien se parte de la premisa de que se pretende que los textos escolares sean objetivos, pues el planteamiento que yo ofrezco es que, aunque sean textos escolares y al tratarse de significados, sí existe cierta intersubjetividad en el lenguaje. Y por último, lo que es una función metatextual, que básicamente es la encargada de construir toda esa realidad semiótica a través de la cláusula, que en este caso es vista como un flujo de información que construye todo ese texto. En cuanto a la metodología, básicamente opté por una metodología cualitativa y si bien, como les había comentado, yo utilicé, digamos, dos tipos de corpus. En un primer momento, el libro de texto y en un segundo momento, las instancias de los estudiantes o las producciones escritas de los estudiantes. Parto de lo que Basil Bernstein llama como campos de dispositivo pedagógico. En este caso, presento lo del campo de recontextualización, que básicamente hace referencia a la selección, adaptación y transformación de ese conocimiento gestado en una comunidad científica al campo educativo. En un primer momento, lo que yo hice era centrarme en el tema de menstruación, específicamente los tópicos, digamos, analizables. Eran los que se marcan en un primer momento, como menstruación, ciclo escolar y calendario menstrual. Sin embargo, después me di cuenta que era necesario agregar eh, bueno, otros subtemas para poder tener una idea más completa de lo que implicaba esta lección escolar. Por lo tanto, trabajé también el tema de madurez biológica, sistemas reproductores, caracteres sexuales primarios y secundarios. Y por lo tanto, el libro que yo tomé como base es aquel que aparece, digamos, en donde aparece por primera vez estos contenidos en educación primaria. Me estoy refiriendo específicamente al libro de cuarto de Nuestros Saberes, específicamente a aquel que tiene que ver con saberes y pensamiento científico. Y bueno, en cuanto a el análisis, como pudieron observar, básicamente lo que yo hago es identificar cada tipo de proceso mediante el sistema de transitividad. Yo marco con diferentes colores cada tipo de proceso según la teoría de la sistémico funcional y me baso básicamente en buscar aquellas características del discurso científico escolar en las que Halliday y Martin señalan específicamente siete. Yo analizo en este libro lo que es las definiciones entrelazadas, las taxonomías técnicas y un término denominado metáfora gramatical, que básicamente es un proceso mediante el cual una clase gramatical atípica, como un sustantivo, cambia a un verbo para justo generar la posibilidad de seguir enunciando un proceso o seguir enunciando una acción, ahora desde un punto de vista ya nominalizado. A su vez, como pueden observar, pues retomo algunos conceptos que me pareció importante retomar dentro del análisis, como el hecho de analizar un poco la parte multimodal del texto, en este caso las imágenes, para ver cómo estaban, digamos, cómo significaban o cómo se llevaba a cabo esa significación en conjunto con la parte escrita. Y bueno, dentro de los primeros resultados del campo de recontextualización, es decir, del libro de texto, identifico que básicamente tenemos lo que son las definiciones. Las definiciones en este caso son definiciones entrelazadas que en su mayoría intentan relacionar referentes con conceptos. ¿A qué me refiero con esto? Lo que ustedes observan en la pantalla básicamente es lo siguiente, son las 5 páginas que yo analicé del libro de texto y lo que yo hago es establecer lo que es una especie de relación existente entre cada uno de los conceptos. Me doy cuenta que a diferencia de otras, digamos, ediciones del libro de texto, esta en particular presenta definiciones en vez de un texto que sea aparentemente completo, digamos, a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer.
Entonces, en este caso en particular, las flechas que están, digamos, marcadas con negro son aquellas definiciones que se encuentran dentro de la misma página y que guardan esa misma relación con los conceptos señalados, mientras que las flechas de color naranja señalan aquellas definiciones entrelazadas que se pueden ver y que están presentes en diferentes páginas. Algo importante es, y por eso uso estos términos y este colores para ejemplificar que las definiciones que están, digamos, en amarillo corresponden al campo de Exploremos, que este campo específicamente está dedicado a los alumnos, es decir, está dirigido este contenido a las y los estudiantes, mientras que los recuadros que están en la parte naranja, son aquellos que están dirigidos al campo de Profundicemos, específicamente enfocados más a los profesores, porque en teoría se da un poco de información adicional de este tema. Entonces, como pueden ver, dentro de las mismas, digamos, relaciones o entrelazamiento que puede existir entre los conceptos, nos damos cuenta de que hay algunas líneas que se pueden vincular con los elementos dentro de la misma página, pero hay otros que cuesta un poco más de trabajo entenderlos y son definiciones que están separadas o presentadas en páginas diferentes. Por ejemplo, el recuadro que yo les presento en la parte de abajo, el más pequeño, muestra, por ejemplo, el término de menstruación, que los dos cuadros azules reflejan como una especie de subtema o definición que contiene una definición más grande, en este caso los de caracteres sexuales secundarios. Y si se dan cuenta, por ejemplo, para hablar después de ciclo menstrual y calendario menstrual, pasan temas diferentes, es decir, está el tema de eyaculación, después el de cuidados de la salud sexual, después el de caracteres sexuales secundarios y al final el de cuidados de la salud sexual otra vez, lo que implica que no hay una cercanía, digamos, en cuanto a los términos presentados y que esto podría generar hasta cierto punto, pues no distracción, pero sí, digamos, un rompimiento de la secuencia, al menos en cómo se están presentando ciertos temas. Y bueno, aquí yo les puse una comparación, por ejemplo, de la edición de 2023-2024 de Nuestros Saberes, que fue la que yo analicé, para que vean justo cómo se presenta por medio de definiciones estos conceptos o estos temas, como una especie de diccionario enciclopédico, por así decirlo, mientras que en la edición anterior, la de 2019, de Ciencias Naturales, estamos viendo cómo se presentan estos contenidos de una forma no de división, sino como un texto complejo, como un texto expositivo. No complejo, sino completo como un texto expositivo. Y bueno, dentro de los resultados del campo de recontextualización de instancias multimodales, pues nosotros nos damos cuenta de que es algo reduccionista. ¿Ya que me refiero con esto? Que básicamente, por ejemplo, en el tema de menstruación, lo que hace es una reducción conceptual del proceso de menstruar, perdón, e insumos menstruales. Si se dan cuenta, para empezar, el concepto que representa menstruación es solamente esta definición y a su lado aparece, por ejemplo, una toalla sanitaria. En este caso en particular, pues existe una reducción del proceso de menstruar a lo que es un insumo menstrual, cuando en realidad la menstruación se trata de un proceso más complejo. Además, algo muy importante que no solamente viene en esta lección, sino que está considerado dentro de todo el libro de nuestros saberes, son las imágenes que se presentan en un costado derecho, que son justo las monedas Maximiliano de 1864 y 1866, en donde se presenta justo el anverso y el reverso. Si bien entiendo que esto se muestra probablemente como información adicional, dentro del mismo texto, incorporarlos casi a la misma altura, digamos, de estos conceptos, pues digamos, puede ofrecer la idea de que son conceptos que están vinculados o relacionados con el mismo libro de texto. Entonces, lo que comentábamos, digamos, con algunos editores es que entendíamos justo que probablemente resultaba como una sección del ¿sabías qué? Que se presentaba en ediciones pasadas, pero que en este caso en particular, pues el sabías que estaba relacionado con el concepto, digamos, o con los temas que se estaban tratando, mientras que aquí se presentaba, digamos, temas que podían ser vistos de forma opuesta o de forma
con una relación no tan evidente como el hecho, por ejemplo, de hablar del tema de sexualidad humana e incorporar, por ejemplo, el anverso o el reverso de unas monedas históricas. En cuanto a el listado de constituyentes, algo que destaco es que si no existe una definición como tal, en su lugar aparece un listado de constituyentes. Y quiero que justo nos centremos en la primera imagen en donde estamos hablando de órganos sexuales. Hay una subdivisión en donde se explican cuáles son los órganos, bueno, donde se enlistan, mejor dicho, cuáles son los órganos sexuales masculinos y cuáles son los órganos sexuales femeninos. ¿Y por qué pongo la imagen de la derecha de los componentes del sistema digestivo? Porque esta lección, por ejemplo, es la que le antecede al de los órganos sexuales, bueno, al de en general, el de sexualidad humana. Y en este caso en particular me doy cuenta de que los componentes del sistema digestivo están enunciados, pero también se explican, mientras que en la parte de los órganos sexuales solamente aparece como un listado de constituyentes y no hay una explicación sobre la función de cada uno de estos órganos, por ejemplo, cosa que me resulta interesante porque justo en una lección previa, digamos, sí existe la posibilidad de poder enunciar y de poder explicar estos constituyentes, mientras que en la lección posterior, que habla sobre el tema de sexualidad humana, se cumple con la función solamente de enlistar y no tanto de explicar. Otro punto que yo quiero destacar es justo los términos que aparecen. Hay ciertos términos que están sin explicar y que considero que son necesarios para comprender las definiciones. Vuelvo al tema otra vez de menstruación, por ejemplo. Dentro del tema de menstruación hay ciertos términos como recubrimiento del útero u óvulo fecundado, por ejemplo, en donde embarazo incluso en donde considero necesario explicar para poder comprender mejor ciertas definiciones que se presentan dentro de la lección escolar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la definición de eyaculación. Tenemos, por ejemplo, la incorporación de términos como espermatozoides, líquido seminal, masturbación, relaciones sexuales, que se dan por sentado como si no fuera necesario abrir una explicación de qué es lo que implica el uso de estos términos, digamos, o cómo se explican dentro de la ciencia escolar. Si bien puedo entender a lo mejor que hay algunos términos que pueden conocer ya las infancias, en este caso, yo sí considero necesaria una explicación adicional, sobre todo porque este es el primer acercamiento, digamos, formal que se tiene con estos materiales para hablar sobre el tema de sexualidad humana y menstruación, lo que implica entonces una explicación un poco más detallada. ¿Por qué? Porque en los siguientes niveles, si bien se retoman algunos de estos conceptos o definiciones, se centra más, por ejemplo, en infecciones de transmisión sexual o, por ejemplo, evitar embarazos a temprana edad, etcétera. Entonces, realmente en este grado escolar, que es el de cuarto de primaria, es en donde se empieza a ver con más especificidad o donde se esperaría ver con más especificidad estos conceptos. Y por lo que yo observo es que se cumple, digamos, el requisito, digamos, de mencionarlo, pero realmente el hecho de mencionarlo no implica que sea una explicación por completo. El último de los puntos que quiero resaltar es el de las taxonomías confusas. Hay ciertos errores en las relaciones lógicas, tanto de forma textual como en lo multimodal. Por ejemplo, aquí retomo este fragmento de los órganos sexuales femeninos. Vemos de nueva cuenta que está la enunciación de estos constituyentes de los órganos sexuales femeninos, pero a la derecha se presenta una imagen en donde se señalan algunos de esos órganos sexuales y a su vez se incorpora, por ejemplo, lo que es el hueso púbico y el ano. Si bien entiendo que a lo mejor, no sé, por fines de la edición se busca a lo mejor cierta ubicación y por eso la incorporación de estos dos términos, también eso puede llegar a señalar o esta señalización puede llegar a generar confusión debido a que pues el hueso púbico y el ano forman parte, no forman parte necesariamente de estos órganos sexuales femeninos, ¿no? Y bueno, en un segundo momento destaco lo que es esta definición de sistemas sexuales,
en donde el hecho de agregar este conector que es el además, que implica agregar más elementos, esto genera una confusión dentro de la misma definición y voy a permitirme leerlo. Sistemas sexuales. Están formados por órganos sexuales internos que se encuentran en la cavidad abdominal y los órganos externos. Es decir, hasta aquí, en este momento, habla de los órganos internos y los órganos externos. Sin embargo, cuando hace esta agregar con este conector el además, es en donde estas relaciones lógicas, digamos, empiezan a mostrarse confusas. ¿Por qué? Porque dice, además están formados por lo que se conoce como órganos sexuales femeninos y masculinos. Lo que me hace a mí pensar entonces que los sistemas sexuales, además de estar formados por los órganos sexuales internos y externos, están formados también por los órganos sexuales femeninos y masculinos. Entonces, esto implica justo un error en la relación lógica que se ve en este caso de forma escrita o de forma textual. Y bueno, dentro de las conclusiones que yo destaco es que es un discurso en el que se intenta emplear el registro de explicar y categorizar según la propuesta de Mathisen, que también trabaja desde la lingüística sistémico-funcional. Sin embargo, lo que es la presencia de errores en las relaciones lógicas, la no explicación de términos científicos y esa escasa explicación de relaciones causales, pues debilitan lo que es este discurso de la ciencia escolar. A su vez, son textos que son considerados dialógicamente cerrados o contraídos. También es digamos, es un término que, si bien ha sido trabajado desde sus inicios por Bakhtin, se retoma también dentro de la sistémico-funcional para mostrar que son textos que no permiten la integración de otras voces, es decir, son textos cerrados, digamos, por ser textos de ciencia escolar que transmiten el conocimiento como una verdad establecida sin abrir un espacio para la negociación de significados. Esto también en cuanto a las relaciones interpersonales que habíamos mencionado sobre el hecho de quiénes son esas voces discursivas y las tensiones que se generan dentro del discurso. A su vez, es una instancia textual que intenta mantener un discurso biologicista, pero que al no brindar explicaciones profundas puede llegar a reflejar un carácter que es conservador, porque vuelve tabú el tema de sexualidad humana y de menstruación debido a que en vez de clarificar parte de ese conocimiento parece que lo esconde o lo omite. Es decir, no tener una explicación de ciertos términos, por ejemplo, o no dedicarle solo 5 o 6 líneas para ciertas definiciones que necesitan más nivel de explicación, por ejemplo, y que son definiciones aparentemente entrelazadas, pienso que están mostrando el mínimo de información requerida. ¿Y por qué me atrevo tal vez a lanzar esta conclusión? Porque en comparación con otras ediciones, realmente es un material que cambia un poco en el sentido de que muestra ciertos tipos de conocimiento, digamos, pero bueno, es información que es muy pequeña, en donde realmente a veces con esta confusión, digamos, o no explicación de los términos puede llegar a ser un poco confuso, ¿sale? Em, y bueno, la siguiente, ay, denme un segundito. Y bueno, también argumento que emplear únicamente el libro de texto en el proceso de enseñanza-aprendizaje para manejo de temas de educación sexual y educación menstrual resulta insuficiente para garantizar ese derecho de las infancias y de los adolescentes, no solo de acceder a esa información, sino de poder desarrollar incluso una literacidad científica. Y bueno, es necesario de forma general un enfoque biopsicosocial para abordar el tema de sexualidad humana y de menstruación desde los primeros años de escolaridad, puesto que no hay una falta de información, bueno, perdón, no solo hay falta de información básica en los contenidos, o eso me atrevo a decir, sino que quedan truncadas cuestiones del posible desarrollo incluso de la literacidad científica escolar de los estudiantes que acceden a estos tipos de discurso haciendo una reducción del tema de sexualidad humana a la genitalidad, como se muestra, por ejemplo, en las imágenes, y al ámbito biologicista, lo que puede deberse tal vez a una postura ya no pedagógica, sino también ideológica y política, en donde el Estado hasta cierto punto prefiere crear una polémica, o no prefiere, en este caso, crear una polémica en temas que pueden ser susceptibles de ser observados por actores sociales conservadores. Y bueno.
aquí parte de algunas referencias para poder realizar este trabajo. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Berenice. Muy interesante tu presentación y tu texto. Ahora vamos a dar paso a los comentarios de la doctora Tere Guerra. Voy a dar lectura a su semblanza. Bienvenida, doctora. La doctora María Teresa Guerra Ramos estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de maestría y doctorado en educación y en ciencias en el Centro de Estudios en Educación Científica y Matemática de la Universidad de Leeds en Inglaterra. Fue becaria del Consejo Británico y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y bueno, trabajó durante varios años en la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Participó en la elaboración de los libros de texto de ciencias naturales y los libros del maestro para educación primaria correspondientes al Plan y Programas de Estudio 1993. Y bueno, como parte de equipos académicos de la SEP, colaboró también en los proyectos de desarrollo curricular y programas de formación para maestros de educación básica. Fue revisora de materiales de ciencias para telesecundaria, publicados por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y autora del libro Conocimiento del Medio Primer Grado 2018. Es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Monterrey, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus intereses de investigación se centran en el desarrollo de habilidades pedagógicas para la enseñanza de temas ambientales y la colaboración entre docentes e investigadores educativos para la innovación pedagógica en enseñanza de las ciencias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar comentar este texto. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, primero que nada les quiero agradecer que me hayan invitado a participar y pues me dio mucho gusto leer este texto, me pareció súper interesante. Berenice, mucho gusto en conocerte a través de tu texto primero y ahora con tu presentación del día de hoy, que me pareció también muy acertada, como ya lo tienes pues bastante trabajado el tema. Entonces, bueno. Yo les voy a compartir pues mi perspectiva sobre el asunto de los temas de sexualidad en los libros de texto. En realidad creo que, bueno, no me considero una especialista en educación sexual, más bien mi campo es la enseñanza de la biología, temas ambientales y de salud. También he dirigido algunas tesis relacionadas con temas de educación sexual. Pero vamos, esta evolución de la educación sexual en los libros de texto mexicanos realmente pues requiere un capítulo aparte, ¿no? Hay gente que se ha dedicado intensamente a rastrear toda esa evolución y se ha dicho que ha habido pues muchos avances, pero también retrocesos, porque cada nueva generación de libros de texto pues son documentos que hay que situarlos en un contexto histórico. em, Son totalmente diferentes, tienen su propia lógica, su propio enfoque didáctico, su propio marco curricular, entonces son muy disímiles, ¿no? Cada libro que llega a nuestras manos, pues son diferentes, no tanto como ediciones distintas, sino documentos muy particulares que también tienen una historia en su elaboración. Entonces, eh, creo que es interesante, ¿no? Pero esto de la educación sexual en los libros de texto la perspectiva de la educación sexual integral que ha estado siendo promovida mucho por los documentos de la ONU desde la perspectiva de los derechos humanos, pues es una perspectiva educativa que pretende que la educación sexual se convierta en algo transversal en la formación de los niños y de los jóvenes, obviamente, como tú ya lo mencionabas, y que no se limite a los aspectos biológicos o anatómicos, sino que también incluya aspectos psicológicos, afectivos, relacionales, culturales, o sea, que sea una perspectiva realmente integral. Entonces, bueno,
decir esto en el discurso es relativamente fácil, pero aplicar un enfoque de esa naturaleza es muy retador en los libros de texto, ya lo vimos, no es cosa sencilla porque se requiere pues un trabajo muy cuidadoso, ¿no? Para poder echar mano de estos elementos y ofrecer entonces pues textos, información de calidad que vaya orientado a esa perspectiva de formar integralmente. Entonces, coincido contigo, Berenice, en el sentido de que los textos que analizaste pues nos dejan un sentido de insatisfacción tremendo, ¿no? Porque sí se quedan pues cortos. Pero también creo que habría que comentar que los libros de texto de la nueva escuela mexicana rompieron con el esquema que teníamos de los libros de texto previos, ¿no? Porque aunque te digo, cada generación de libros de texto tiene su propia lógica en su momento histórico, de alguna manera estábamos acostumbrados a que tuviéramos lecciones completas donde había integrada la información y las actividades de aprendizaje y preguntas para reflexionar con los textos y, o sea, y claro, las ilustraciones, los elementos gráficos y todo eso. Estábamos acostumbrados a ese tipo de libros que eran lecciones completas. Pero ahora tenemos un planteamiento totalmente diferente. Tenemos libros de proyectos escolares, de aula, de escuela, de comunidad, y tenemos los libros de nuestros saberes y los demás materiales. Pero entonces, de acuerdo con el discurso de la nueva escuela mexicana, es el profesor el que tiene que integrar todo esto, ¿no? Entonces, tiene que llevar los proyectos y hacer a los niños que consulten el libro de nuestros saberes, pero también les tiene que alentar a que consulten otras fuentes. Entonces, realmente se rompe con ese esquema, ¿no? O sea, como tú lo decías, pues el libro de nuestros saberes tiene este formato tan peculiar de tener como entradas como de diccionario enciclopédico y además esta característica de tener textos para los alumnos y textos para los profesores y para las familias. Entonces, y bueno, teóricamente es información diferente, pero ya cuando uno la analiza, pues no es tan diferente. Pero bueno, el asunto es que entonces el analizar estos libros, pues es retador, es interesante y claro que un análisis como el que tú haces, pues aporta mucho porque nos ayuda a revelar aspectos que a una mirada de sentido común, pues se le escaparían, ¿no? Entonces me parece que esto es interesante. Y bueno, también quiero comentar, antes de comentar otros aspectos del texto, que otra cosa también diferente de los libros de la nueva escuela mexicana es que se hicieron en un tiempo récord. O sea, todas las personas que participaron escribiendo lecciones que me han compartido sus experiencias, me han contado que fueron cuestión de semanas en que se elaboraron los textos y bueno, pues eso a mí me impresiona mucho. No quiero hacer la historia muy larga, pero cuando me tocó estar en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección de Materiales y Métodos, era la reforma curricular del 93, y me consta que cada libro de esta generación de libros se llevó un año. Y en ese año era ya a partir de que se conformaba el equipo técnico pedagógico y el equipo de autores, era trabajar durante todo un año elaborando los textos, haciendo todas las revisiones necesarias, pasándolos por el corrector de estilo, llevándolo a hacer pruebas empíricas de aula, y todo ese proceso llevó un año al menos en cada título de cada grado. Entonces, bueno, pues sí impresiona, ¿no? Cuando te cuentan que estos libros, pues sí, porque era un momento que exigía que los materiales salieran rápidos y está el compromiso de tenerlos para el ciclo escolar y todo el trasfondo político, etcétera, ya saben. Entonces, pues sí, fue un tiempo récord de elaboración.
Y eso habría que tomarlo también en cuenta, ¿no? Porque cuando uno ya empieza a ver pues todas estas cosas, yo creo que la nueva escuela mexicana tiene muchos aciertos, pero también hay cosas en las que se quedó corta, ¿no? Y bueno, todas las reformas curriculares les podemos hacer un análisis y seguro que podríamos decir algo similar de cada una. Pero bueno, en este caso, pues sí, no deja de sorprender. O sea, a mí me impacta saber que los libros se hubieran hecho en tan poco tiempo y a lo mejor también ese es un elemento que explica un poco lo que pasa ahí, lo que pasó y que no hubo tiempo realmente, ¿no? No hubo tiempo para, pues para trabajar con más dedicación los contenidos. Entonces, bueno, ahora, me imagino que otros participantes en el seminario también leyeron el texto, entonces los voy a invitar a que después de que yo dé también mis ideas, pues también comenten y veamos si coincidimos o no con algunas de las apreciaciones. Bueno, Berenice, me encantó tu texto, me pareció un trabajo muy sólido en cuanto a el análisis, tiene una fortaleza metodológica tremenda, muy poderoso para revelar estas cosas. Y fuiste pues muy sistemática, fuiste muy cuidadosa al ir analizando párrafo por párrafo de todos estos elementos. Y bueno, pues ya nos platicaste todo lo que encontraste, ¿no? Imagínate si analizaste unas páginas y te encontraste todo esto, pues qué podríamos encontrar con más tiempo, ¿no? Con más oportunidad para analizar. Tendríamos muchas cosas que comentar al respecto. Bueno, entre las fortalezas de tu texto, yo me imagino que es un texto que probablemente va a pasar a formar parte de tu tesis. O no sé si lo estés pensando como un artículo posteriormente, pero bueno, lo que yo te quiero comentar es, pues que lo vi muy completo, muy interesante. Tu aparato teórico también, pues es muy diáfano, muy claro, no hay ambigüedad posible ni confusión, te delimitas rápido y dices, aquí estoy parada y desde aquí lo analizo, lo cual es un gran acierto, me parece. Otra fortaleza enorme de tu trabajo es que está basado en evidencias, o sea, no hay opiniones ni una crítica no fundamentada, sino todos son con base en las evidencias que surgen de ese análisis que tú hiciste. Y eso pues le da mucha credibilidad desde mi punto de vista a todas las aportaciones que estás haciendo. Otra cosa es que gracias a este análisis que realizaste, pues has señalado muchas problemáticas que ya pues se pueden ver, pero no siempre es tan fácil estructurar una crítica. Y aquí tú hiciste una identificación de esto que nos mencionabas de cuando la menstruación se mira desde una perspectiva muy reduccionista, muy biologicista, y a mí me hiciste pensar en cómo pues se está perdiendo una oportunidad, por ejemplo, para traer a colación cuestiones culturales relacionadas con la menstruación. Por ejemplo, para muchas adolescentes, la menstruación es una experiencia compleja, ¿no? Desde la sorpresa, cosas que van desde la sorpresa, que no lo esperaban, que no tenían suficiente información cuando se presentó, el miedo, la vergüenza, que si se mancha la falda, o sea, cosas así que son muy de vivencia personal. Para otras jóvenes también está relacionada con dolores abdominales y con una indisposición para cualquier actividad. Entonces,
todas estas cosas pues están ahí, no tienen nada que ver el texto que estamos viendo, pues no conecta con estas vivencias. Y tampoco los proyectos, por lo que recuerdo, ¿eh? Dos. Pero bueno, entonces ahí hay una cuestión, ¿no? De que la información se queda corta, como tú lo señalas, pero también omite el conectarse con otros aspectos que tienen que ver con los temas de sexualidad y que se quedan pues totalmente anulados, al menos a nivel del texto. Em, También señalaste estas inconsistencias y cómo a veces los elementos gráficos no colaboran con el texto, ¿no? Para construir significados coherentes, lógicos. Y tan es así que cada ciclo escolar se ha presentado una versión diferente. Desde la aparición de este título se van como que revisan y hacen cambios, ¿no? Pero no cambios muy profundos, porque los textos siguen casi iguales, pero a nivel de elementos gráficos sí han hecho cambios. Han cambiado imágenes, como por ejemplo, el del calendario relacionado con la menstruación. En la versión que tú analizaste es un dibujo, es una niña que está como coloreando de rojo el calendario. Y en la versión más reciente ya esa imagen fue sustituida por algo como más aséptico, más, más esquemático, ¿no? Del calendario. Entonces, eso me hace pensar que sí hay cierto nivel de conciencia pues de las limitaciones o deficiencias que han tenido y que de alguna manera se tratan de subsanar en nuevas ediciones. Pero bueno, el texto sigue prácticamente idéntico, entonces ahí no, como que no hemos avanzado mucho. Em, bueno, entonces, pues las fortalezas de tu trabajo las he mencionado, tu metodología, el estar basado en evidencias y ser un análisis muy cuidadoso. Ahora, en cuanto al algunas sugerencias que yo me atrevería a hacer, aunque creo que tu trabajo es buenísimo, yo se me había ocurrido pensar en decirte que las conclusiones que vas sacando del análisis se van presentando como de manera un poco dispersa, pero ahorita en la presentación hiciste algo como una síntesis que me pareció muy buena. Cuando empezaste a mencionar, pues lo que significan o la trascendencia que tienen todos estos hallazgos, ¿no? O sea, ¿qué significa que una taxonomía sea confusa? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, ya ahorita en la presentación tú ya lo mencionaste. Estoy segura que todas estas cosas las tienes súper claras y seguramente el texto pues va ahí. Entiendo que es un texto que se está trabajando, que sigue evolucionando, que sigue cambiando y que seguramente lo vas a seguir poniendo allí algunas de estas cosas. Em, Otras cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, cuando hablan, tienes razón al decir que hay una equiparación implícita de la menstruación con la eyaculación. Y ese sí es un problema, primero porque son dos procesos fisiológicos totalmente diferentes, con finalidades totalmente distintas. Entonces sí hay una confusión allí, conceptual, pero también, mm, también hay algo interesante en el texto y es que hablan de las eyaculaciones nocturnas o polución, y usan el término polución, lo cual es interesante, ¿no? Porque el término en sí mismo significa contaminación. Entonces es un término más valorativo entonces ese término ya casi no se usa, ¿eh? En los textos de sexualidades. Es un término que ya pasó a desuso precisamente por esa connotación negativa.
Además, pues las eyaculaciones nocturnas en el caso de los adolescentes es un proceso totalmente natural, o sea, y además involuntario, ¿no? O sea, no es una cosa, que se controle, a voluntad ni nada. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que usaran ese término de polución, me pareció peculiar. Entonces, bueno, yo creo que, tus conclusiones son muy acertadas. Muchas de las cuestiones que señalaste como conclusiones en tu presentación eh, son muy interesantes, muy valiosas como conclusiones, eh, y veo que las tienes presentes. Entonces, no, claro, se van a ir incorporando en tu argumentación, que es bastante sólida. El texto, yo estaba muy clavada leyéndolo, así súper clavada, y de repente, pum, se me terminó el texto y dije, ah, bueno, aquí seguramente todavía va a haber como un cierre más potente en el futuro donde se van a ir incorporando pues estas conclusiones que nos has mencionado. Entonces, bueno, eh, estas cosas que mencionaste, por ejemplo, como el hecho de que sí hay em, se podría argumentar, ¿no? Que los materiales con los que cuentan actualmente los profesores, pues no les están dando la información, las herramientas para poder trabajar estos temas de una manera integral, de una manera sólida, y que entonces, pues, de alguna manera, pues les fallamos un poco, ¿no? A los profesores, también a los estudiantes, no se está reconociendo su derecho a toda esta información. Un acierto tal vez es que los temas de educación sexual se están adelantando un poco, por llamarlo así, porque están en cuarto, ya desde cuarto. En otras generaciones de libros de texto se reservaban hacia quinto, o sea, hacia sexto grado. Entonces, bueno, en ese sentido, qué bueno que ya aparecen los contenidos, aunque pues no estamos ofreciendo un texto más rico, más denso, más interesante, que sea más enganchador también para los estudiantes y que sirva realmente como un insumo en esa construcción del discurso científico escolar, ¿no? Que realmente necesitamos. A mí me da un poco de miedo cuando dicen que hay que alentar a los estudiantes en esta propuesta a consultar fuentes, porque esto es lo que puede pasar, que se pueden encontrar contextos de información que no necesariamente tienen la calidad, que no tienen la lógica, que no tienen la perspectiva integral de los temas de sexualidad, y entonces pues se vuelve todavía más confuso, ¿no? Tener muchos textos de distintas fuentes, pero bueno, este texto, que es el que todo el mundo tiene acceso, que se ofrece de manera gratuita, que llega a nuestras manos y que teóricamente deberían poder trabajar los profes, pues estamos viendo que, pues que nos deja esta sensación, ¿no? De que se puede mejorar bastante el texto, y los profes tienen una chamba enorme, ¿no? Tienen un reto muy grande porque pues ellos son los que tienen que resolver en el día a día. Bueno, creo que lo dejaría hasta allí y podemos platicar y también ver si hay tiempo para otras aportaciones. Sí. Muchísimas gracias, doctora Teresa, por sus observaciones y sus aportaciones, porque realmente cuando uno está investigando estos temas y sobre todo cuando se mete a los ojos de cierta teoría y se pone los lentes y las gafas de la teoría, pues a veces no puede ver otras cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que me encanta justo del seminario, ¿no? Que desde diferentes perspectivas nos podemos ir nutriendo, ¿no? Desde la misma experiencia que nosotros tenemos dentro del aula hasta nuestras líneas, ¿no? De investigación. Realmente esto salió más vinculado con un trabajo de análisis del discurso, digamos, que después se centró justo a los libros de texto, ¿no? Entonces, agradezco las observaciones, de verdad son muy enriquecedoras para mí. Muchas gracias a ambas. Una disculpa, estaba picándole al, al micrófono y no me respondía.
Bueno, pues damos paso a las intervenciones del público. De momento, en lo que se animan, hay muchos comentarios en el chat. Felicitaciones, por supuesto, a tu texto. Voy a dar lectura a algunas que, bueno, me parece que resaltan algunas cosas interesantes, como de Macaria, que dice que es un texto muy interesante por el seguimiento de los cortes, cambios de temas, reducciones y cosas distractoras, dice sin sentido, como el caso de la moneda que refleja la carga ideológica. Hay algunos comentarios de docentes que apoyaban algunas de las ideas que se estaban discutiendo. Y bueno, una duda de Miriam que dice cómo trasladar el tema de menstruación y aparatos reproductores en un proyecto comunitario que no sea la maqueta o insumos de higiene. Hay otras dudas como de Olga, que quiere saber si profundizaste en una problemática central en los libros, que es centrar la menstruación como una consecuencia de no embarazarse. Y dice que quisiera saber si llegaste a entrevistar a docentes y cómo usan esos contenidos, ya que como pues sabemos, los profesores adaptan los contenidos a sus conocimientos y a sus grupos. Pues más felicitaciones. También preguntan por ahí si pudieran compartir sus correos, tanto la doctora Tere como Berenice. Y bueno, si ustedes gustan, está abierto ahí el chat. Enseguida les van a compartir el enlace de asistencia también para que, creo que ya lo compartieron. Bueno, no sé si mientras quieras ir haciendo comentarios, también ya tenemos manos levantadas de Victoria y de José. Si juntamos varias preguntas y al final, tú dinos. Pues si quieres, puedo empezar a lo mejor con los comentarios. ¿De acuerdo? Intentar como contestarlos porque son preguntas bien complejas. Así que, bueno, para el comentario de Miriam, de trasladar estos proyectos del tema de menstruación y todo esto, bueno, creo que sí es un tema complejo porque para empezar, por ejemplo, para hablar de menstruación, se retoma mucho o se incluye dentro de sexualidad humana, cuando en realidad se pueden trabajar desde perspectivas muy diferentes. Es decir, si bien hay ciertos términos, ciertos conceptos que son utilizados para poder explicarse, el tema de la educación menstrual y de la educación sexual, digamos, son temas que se pueden trabajar de forma separada, ¿sale? Y bueno, esto también yo lo fui aprendiendo conforme avancé en el proyecto y gracias a la intervención de educadoras menstruales y de especialistas en el tema que justo me brindaron esa perspectiva y para mí fue como, oh, claro, ¿no? Porque desde mi propia experiencia, pues yo lo veía como una sola cosa, ¿no? Entonces, realmente algo que yo he visto y que ha ayudado bastante es que sí, ver el tema de insumos menstruales es importante, digamos, pero no lo es todo. Entonces, la manera en la que, por ejemplo, yo me acercaba con los docentes, porque lo que les muestro ahorita del análisis del libro de texto es una parte, les comentaba que también trabajé con las producciones escritas de las infancias. Entonces, cuando me tocó trabajar con ellos, lo que hicimos de forma pues, posterior y con base en los resultados que arrojaron esas pruebas, decidimos armar un taller, por ejemplo, un taller para hablar sobre el tema de menstruación. Y lo que yo me di cuenta es que una de las primeras cosas que hay que hacer es trabajarlo con las infancias, es decir, con todos, no separar tradicionalmente niños y niñas como antes se hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque así le vas quitando un poco de tabú al tema, ¿no? Porque realmente se sigue tratando como un tabú, o al menos en la parte en donde yo he podido intervenir, lo he visto así. Entonces, por ejemplo, yo le preguntaba a los niños, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que no conviven con mujeres, ¿no? Así, de forma muy general, ¿no? Y pues nadie, o sea, todos me levantaban la mano porque tenían hermanas, tías, abuelas, niños, etcétera. Y yo decía, pues sí, ¿no? O sea, en este caso, pues estamos hablando de que muchos de ustedes conviven con personas menstruantes, ¿no? Un término que yo utilizo también justo es el de personas menstruantes. Entonces les decía esto, ¿no? O sea, no solamente las niñas o las personas menstruantes necesitan conocer este tema, es un tema que necesita conocerse también por parte de ustedes. Entonces, poco a poco, quitarle ese tabú y abrirlo un poquito más me ayudó a que los niños me dijeran, ah, sí, mi mamá utiliza esto, o
yo he visto que pasa esta cosa, es decir, abrieron un poco más el tema, pero claro, eso también fue como en trabajo en colaboración con los docentes. Y de allí algo que, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho es trabajar otros textos, no necesariamente informativos, sino textos de narrativa en donde se hable sobre este tema. Es decir, hay el gran trabajo por parte de educadoras menstruales y por parte de personas dedicadas y especialistas al tema de sexualidad humana también, en donde trabajan justo a través de narrativas, a través de cuentos dedicados a cierto público, estos temas. Entonces, no necesariamente se debe de enfocar, digamos, desde el discurso de la ciencia escolar. También existen otros tipos de discurso para poder trabajarlo de forma conjunta. Entonces, creo que son a lo mejor pequeñas ideas que pueden como sumar al trabajo que hacen los docentes. Y bueno, esto me uno como a la pregunta me parece que era Olga, en cuanto a si había trabajado con docentes. Sí, trabajé con los docentes de cuarto, quinto y de sexto de primaria de una escuela primaria bilingüe en náhuatl, totonacú, mazateco y español, en donde la lengua mayoritaria es el español. Entonces, si bien el estudio y el análisis está hecho en español, digamos que el contexto o la población de los niños con las que yo trabajé son niños con, digamos, en un contexto situado en lo que se conoce como, no sé, educación indígena. Entonces, de allí lo que yo hice fue trabajar de la mano con los docentes en el sentido de que ellos amablemente me permitieron entrar a las aulas, cosa que a veces es muy complejo y poder platicar con ellos sobre este tema. Trabajé con los 3 grados, sin embargo, al final me quedé con cuarto grado, porque justamente en cuarto grado es en donde se empiezan a ver esos temas. Los profesores de quinto y sexto me dijeron que sí, ya habían trabajado esos temas, pero no habían utilizado el libro de texto. Prefirieron utilizar otras fuentes de información porque el libro de texto no les parecía suficiente para poder explicarlo, ¿no? Entonces allí también yo empecé a rastrear, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué no les resultó tan conveniente utilizar del todo el libro de texto? Si bien entiendo la premisa de que el libro de texto no se va a utilizar para toda la información, sí puede fungir como una base al momento de hablar sobre estos contenidos. Entonces, bueno, no sé si más o menos di respuesta a parte de estas preguntas. Yo creo que sí. No sé si, Victoria, por favor, que tenías la mano levantada y enseguida el maestro José Alfredo, adelante. Ay, gracias. Bueno, yo me llamo Victoria, yo soy docente de biología de nivel bachillerato y justo había yo revisado alguna vez los libros de texto y más bien como que sumándome como un poco a lo que falta, como yo, por ejemplo, del calendario y que lo mencionan, que siento que también, y porque me han llegado, ¿no? Estudiantes como con esa idea de sobre todo varones o que se identifican como hombres, en el que asumen que el ciclo menstrual inicia en el día 1 del mes y termina en el día 28, ¿no? Y pues tú dices, no, o sea, y digo, yo ya estoy hablando como con jóvenes de 16 que muchos ya incluso ya están, ya son sexuales activamente y que tienen novia, ¿no? Y pues sí fue así como de, y creo que de pronto como que las imágenes sí tienen mucho, mucho que ver, ¿no? Con la idea con la que se quedan. Y por otro lado, como lo que mencioné, y que yo leí al menos como en algunas partes del libro de texto, cuando hablan de salud sexual, lo reflejan como justamente como a la ausencia, o sea, dicen, es la ausencia como de como si no hubiera enfermedades, ¿no? Pero como cuando toman el tema de menstruación, o sea, como que solo lo asocian como enfermedades o infecciones de transmisión sexual, cuando si hablamos de menstruación, pues habría que sumarle un montón de padecimientos, ¿no? La endometriosis, ahorita que ya por fin le cambiaron al síndrome de ovario poliquístico el nombre, y de pronto como que ese por un lado, ¿no? Y ya como enfocándome más al lenguaje, como que yo lo que noté es como que también dices, pues habían, al menos en la NEM y de lo que yo sé, como que tenían la intención de incluir la parte de la perspectiva de género. Pero es bien, o sea, a mí yo cuando dije, ay, porque siguen como vinculando el sexo con el género. Cuando si tú ves, enumeran los órganos sexuales, dicen determina mujeres. Y luego dice, enumeran los órganos sexuales masculinos y dice que son de hombres. Entonces, y ahí otra vez viene como
esta confusión entre el género y el sexo y que se debería como de utilizar otros, pues, otras palabras, ¿no? Y también un poco como lo mencionaba la doctora Tere, ¿no? Que de pronto como que utilizan como términos ya como muy, que ya no se utilizan en el ámbito biológico. A mí al menos lo que me preocupó es que dicen que se alcanza la madurez biológica cuando hay plenitud sexual. Y eso también como que dices, pues, o sea, y bueno, entonces las niñas y o las adolescentes que padecen de estos justo padecimientos, entonces no, o sea, no tienen como plenitud en términos como de bienestar, o sea, más bien es como también lo que a mí me saltó, ¿no? Y que de pronto como que también reducir a lo mejor la menstruación a insumos sanitarios, cuando pues, otra vez es un montón de cosas, ¿no? Porque ahorita incluso venía sobre todo de las eh, pues que se dedican a esta parte de la menstruación, hablaban de la menstruación libre, ¿no? O sea, que dicen, o sea, no necesitamos ya muchos insumos biológicos, que muchos hasta ya son, que afectan a la salud de las mujeres. Entonces, como que creo que también es un tema que se puede abordar y no solamente como dejándolo de como ausencia de menstruación, es como embarazo, ¿no? O prevención de embarazo, cuando pues realmente implica como salud sexual en términos amplios de hablar del color, de la duración, como de todo esto, ¿no? Y que tiene mucho que ver ya en términos de salud, ¿no? Porque son indicadores de un montón de cosas. Y también tengo conflicto con las imágenes, porque pues como los cortes, como los presentan, ¿no? Porque sí mencionan la vulva, pero a la vulva nunca la presentan como pues con todos los órganos, ¿no? Y otra vez pensando yo en mis estudiantes, digo, hoy, es que de verdad a veces no saben identificar cuál es el orificio justo para orinar y cuál es el orificio, pues justo la vagina, ¿no? Y de ahí dices, bueno, entonces, ¿y cómo? O sea, entonces asumes que quizá no saben cómo colocar un tampón, cómo colocar un condón, o sea, son como la suma de ya de muchas cosas, ¿no? Pero pues o sea, me dio gusto como ver tu trabajo. Creo que sí hay como muchas cosas que mejorar, pero también es cierto que ya se hablen como desde más temprana edad estos temas, pues es bueno, va, ¿no? Y también como lo comentaban en el chat, también entiendo que a nivel de primaria y secundaria, híjole, la resistencia por parte de las mamás, los papás y los tutores está bien fuerte en estos temas y que tan solo un profe lo hable, pues dices, bueno, ya, o sea, como que ayuda bastante, ¿no? A que a lo mejor más adelante pues podamos prevenir ya como justo en términos de salud sexual integral amplios, ¿no? No solamente como a prevención de embarazos o de infecciones de transmisión sexual, sino como que es muy, muy grande, ¿no? Consentimiento, disfrute, placer, etcétera, que también lo mencionabas en tu texto. Y pues ese era como mi comentario. Muchísimas gracias, ¿Respondes, Victoria. Berenice? Sí, Sí. perdón. Solamente quería decir que muchísimas gracias porque me parece bien enriquecedor, incluso hasta con los ejemplos que ella toma, ¿no? Desde su misma experiencia y que yo pienso y digo, pues claro, es que eso está pasando en las aulas, ¿no? Y ahorita porque pues Victoria se interesa en el tema y se ve que pues lo trabaja, ¿no? Desde cierta perspectiva, pero me pongo a pensar en otros contextos, ¿no? En donde es bien complicado para empezar a hablar de estos temas. Entonces, también, como lo mencionaba en mi última diapositiva, pues hablar de menstruación es como muy revolucionario hasta cierto punto, ¿no? Entonces, hasta que le quitemos el tabú, vamos a seguir hablando de menstruación porque es necesario, ¿no? Gracias, Victoria. ¿Me permiten añadir algo bien rápido a lo que acaba de decir Berenice? Sí que puede ser un tema muy revolucionario porque el hecho de que las mujeres comprendan cómo funciona el ciclo menstrual las empodera para saber, por ejemplo, cuáles son sus días fértiles, cuáles son los días en los que es muy poco probable embarazarse, pero ese poder parece estar negado, ¿no? Porque no existe ninguna alusión. En ese sentido, ¿no? De entender y comprender y conocerte mejor a ti misma y que esa información también sea de utilidad. Sí, muchas gracias, doctora Tere. Y adelante, maestro José Alfredo.
Muy buenos días. Primero que nada, agradecerle a los organizadores y staff por estos temas que creo que son parte fundamental para la construcción. Si, si en estos momentos es válido, integral y científica, de todos estos temas, sobre todo uno muy puntual en el crecimiento y desarrollo de los seres humanos, que es la sexualidad humana. Voy a iniciar, y si luego me lo permiten, un poco con la experiencia de su servidor, en una materia que se llamó orientación educativa en bachillerato, por ahí del 93, haciendo alusión a los comentarios que la doctora Teresa comenta dentro de la currícula de esos años, ¿no? Y los antecedentes de algunos materiales que utilizamos a nivel bachillerato. Bueno, primero que nada, pues felicitar a Berenice Alvarado, ¿no? Paisana de acá de Puebla, de la Benemérita Universidad, por, por haber desarrollado esta parte que creo que es importante. Hay un autor que a mí me gusta mucho y lo he leído desde adolescente, que es Carlos Lomas, que habla de que el lenguaje es una parte fundamental en una cultura. Creo que cuando hablan de negociación de significados, es interesante de cómo los maestros podríamos tener herramientas a nuestro alcance para que precisamente ese fondo y esa forma, voy a decirlo en términos coloquiales, cobije este sentido para poder llevar al aula un tema como es la sexualidad humana. Muchos de los voy a llamarla así, desde el punto de vista político, porque también el currículum está revestido de la política educativa. Muchos de los pactos en el desarrollo de curricular han surgido precisamente por la necesidad de los contextos. Y creo que estamos a tono el día de hoy y el trabajo de la maestra Berenice es importante retomarlo. Siempre nos preguntamos los docentes cuando vamos a foro, si ese trabajo que están presentando o esos temas que están desarrollando y que fueron parte de una investigación, en verdad están siendo tomados por quienes diseñan los programas, por la propia política educativa, etcétera, ¿no? Esta es una pregunta que durante 39 años de servicio, desde que ingresé, me he estado haciendo y he estado haciendo a las autoridades que están dentro de este esquema de la política educativa. Eh, Cuando participo como diseñador curricular de los programas del Estado de Puebla, a partir del 2008 hasta el 2012, que se hacen las últimas revisiones para bachillerato, nos encontramos que no hay una secuenciación de contenidos y que necesariamente sí requerimos de esta, este, de esta partitura, voy a llamarla así, de lo que hoy ha aportado la maestra Berenice, ¿no? Es decir, cómo nosotros, a partir de la semiótica, tradúzcase un lenguaje sencillo, podemos transmitir conocimientos de esta índole o podemos llevar al aula temas como es la sexualidad humana. Y se me hace interesante porque muchos de nosotros como docentes, cuando nos dan un programa y además ese programa no es de nuestro perfil, como ha ocurrido en bachilleratos, tenemos que echar mano de profesionales de la salud, de organismos, de nuestros propios conocimientos, de lingüistas, es decir, vincular nuestra tarea áulica a muchos de los contextos en donde se está haciendo investigación o donde se está promoviendo la pedagogía en acción, ¿no? Para las aulas. Y creo que esta parte que desarrolló la maestra Berenice viene a revestir, ¿no? Lo que hoy la nueva escuela mexicana pretende, es un desarrollo integral del ser humano, pero que también va inserto los derechos humanos, el desarrollo de habilidades, el propio conocimiento del contexto, ¿no? Y de cómo se va a generar esta actividad áulica. Eso es lo que quería compartir en esos momentos con todos ustedes dentro del tema de sexualidad humana. Gracias.
Bere, ¿quieres Juana? Sí, rápidamente, muchísimas gracias, maestro. Sí, es muy enriquecedor cuando justo nos cuentan su experiencia e incluso de las herramientas que utilizan, ¿no? Para echar mano de estos contenidos. Mencionó algo bien importante, pues a veces no somos tan especialistas en todos los temas, ¿no? Entonces, para impartir justo ciertas clases, a veces necesitamos buscar especialistas u otros recursos. Yo creo que por eso se vuelve muy complejo la carga, digamos, y el trabajo docente en sí mismo, ¿no? Porque uno no termina de aprender nunca, ¿no? Y más si hay un cambio entre modelos o entre ajustes y todo lo que se tiene que hacer, creo que resulta más complicado. Sin embargo, creo que el hecho de hablar sobre estos temas e incluso hablar desde la misma experiencia y lo que cada uno de ustedes hace, enriquece mucho, pues, este trabajo, ¿no? En general, el trabajo que pues muchos de nosotros hacemos en el día a día. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes, especialmente a Berenice y a la doctora Tere Guerra que nos acompañaron aquí con su exposición y comentarios. Parece que ya no hay ninguna otra intervención del público. Igual te dejaron muchas felicitaciones ahí en el chat. Espero que las hayas podido ver. Y bueno, eh, damos entonces Hola. por concluida la sesión. ¿Hay alguna otra intervención? Sí, Hermila. Hola. Sí, muchas gracias. Desde Cuernavaca, Morelos, muchas gracias a todos los compañeros participantes del seminario. Muchas gracias a Berenice Alvarado y a la doctora Tere también por esta intervención que nutre mucho. Particularmente estoy en proceso de redacción y también necesito entrar al análisis en mi investigación en torno a los libros de texto, también cuarto grado de primaria. Quisiera preguntarle, más que participar o cuestionar algo, quisiera preguntarle a Berenice si tiene alguna sugerencia con autores tal vez o también desde su práctica para establecer categorías de análisis. Estoy trabajando precisamente como está apartado de la construcción del ciudadano y cómo se promueve en los libros de texto. Entonces, quiero también participar en el análisis crítico del discurso. Entonces, ¿cómo establecer las categorías de análisis? Es a donde estoy sufriendo en este momento y tal vez alguna sugerencia me enriquecería mucho para dar luz a mis dudas. Gracias a todos, a todos. Y quisiera preguntar también al comité organizador, a todo el equipo, si pudiéramos tener acceso tal vez a una liga para ver la transmisión de lo que se está grabando ahorita, lo que se está diciendo. Es muy importante para muchos. Gracias.